dice, el padre está listo para volver a la parroquia, Sí. para renovar su ministerio y para estar en forma activa una vez más. Si esa es la recomendación del médico, entonces sí en parte puede ser el error de la persona que lo manda a una parroquia, pero por otra parte, si la ciencia dice que el sacerdote está listo para renovar su servicio, ¿hasta qué punto tiene culpa la persona que lo envía? Efectivamente, hay un margen, es que ese es el punto. ¿Quién puede saber todos los detalles? Exacto. Hay un margen en el cual no sabemos una serie de elementos que pueden haber influido en la decisión del entonces vicario general. Y además, 30 años después, Por con la eso. experiencia de lo que ha pasado con aquellos que los mismos psiquiatras y psicólogos recomendaban que podían regresar al terreno pastoral, nosotros nos hemos venido a enterar que la gran mayoría recaían. Pero en ese momento eran los psiquiatras los que recomendaban este retorno, y lo que sabemos ahora no lo sabíamos entonces. Exactamente. ¿No? Lo que la Iglesia sabe ahora no lo sabe entonces. Y por supuesto, nadie ha enjuiciado a un solo psiquiatra de los centenares que dijeron: este sacerdote está listo para regresar a la actividad pastoral, ¿no? Así es. Ahora, en todo caso, independientemente de los muchos elementos que consideramos que hay que considerar también, pero de los cuales no podemos tener certeza absoluta, ¿qué sucedió? ¿Qué estaba, digamos, en la cabeza, en el alma de este sacerdote o de quien lo reasignó? La gran acusación en este caso fue que el entonces arzobispo tomó la decisión irresponsablemente de ponerlo ahí, cuando esa es la acusación y eso es falso. Eso no fue un acto del entonces arzobispo, sino del vicario general. Padre Daniel, Ese un comentario breve. Perdóname, Pepito, perdóname, el tiempo es el tirano, no yo soy el bueno. Solamente vamos a volver con estos temas. Tiene Pepe la palabra mientras vamos a un pequeño corte. Por favor, nosotros sabemos que muchísimos de ustedes tienen preguntas muy importantes. Escríbanos a ewtnoticias@ewtn.com. Estamos esperando sus preguntas, tenemos un panel de lujo, vamos a aprovecharlo para que nos ayuden a responder a esas preguntas. Quédense con nosotros, volvemos en esta edición súper especial de EWTN Noticias. En esta oportunidad, el cura de Ars y la confesión del demonio. A la vista de varios testigos, una mujer poseída se acercó al confesionario donde estaba el cura de Ars. Con una horrible voz comenzó a burlarse y el padre se dio cuenta de que era un demonio. Este le dijo para tentarlo: «Ya te atraparé. He ganado a otros más fuertes. Y tú aún no has muerto». El demonio continuó diciendo: «Si la que está allí arriba», refiriéndose a la Virgen, «ya te poseeríamos, mas ella te protege con el gran dragón que está a la puerta de la iglesia», refiriéndose al arcángel San Miguel. «Dime, ¿por qué te levantas tan de mañana? ¿Por qué predicas con tanta sencillez? Por esto te consideran un ignorante». Luego se refirió a los pecados de muchas personas. Sin embargo, el que halló males en la conducta de todos, se vio obligado a confesar la virtud del cura de Ars. Este terminó por expulsarlo, liberando a la mujer. San Juan María Vianney, conocido como el cura de Ars, nació en 1786 en Francia y falleció en 1859. Es el patrono de los párrocos. Su fiesta es el 4 de agosto.
Gracias por estar de vuelta con nosotros en este especial de EWTN Noticias a través de esta señal suya, EWTN y Radio Católica Mundial. Estamos hablando de los supuestos escándalos que tocarían incluso a nuestro Santo Padre, el Papa Benedicto XVI, en el tema de los sacerdotes pedófilos. El padre Daniel nos acaba de aclarar un tema de cómo la primera acusación históricamente referida al supuesto arrastrar de pies del Papa Benedicto XVI, el entonces cardenal Ratzinger, en su diócesis en Múnich, en realidad no tiene fundamentos auténticos para poder convertirse en una prueba en contra del Papa. Pepito tenía un comentario y una pregunta. No es una pregunta, es un comentario, simplemente que se me ocurre, padre Daniel. Y es aquella frase que usamos también cuando hablamos de la Biblia, que un texto fuera de contexto es un pretexto. En este primer caso que usted mencionó me parece que es un caso típico, que sacaron de contexto completamente y lo han magnificado, lo han manipulado, pero está fuera de contexto, usted lo aclaró perfectamente bien. El entonces cardenal Ratzinger no tenía absolutamente nada que ver con esa decisión, el que la tuvo ha pedido perdón, y creo que eso es lo que mucha gente ha dicho, ¿por qué no han pedido perdón? Ahí tenemos el primer caso que se reconoció que sí hubo realmente un error al trasladar a este sacerdote, se ha pedido perdón, pero han sacado de contexto esto, entonces es un pretexto para atacar a Benedicto XVI. Sí. Pero el pretexto no queda ahí, esto es lo importante. El ground zero, por así decir, el punto cero donde comienzan los ataques desde Estados Unidos, es un famoso artículo del New York Times referido a un caso auténticamente espantoso, el de el padre Murphy en Wisconsin, que estuvo en dos diócesis, en la diócesis de Milwaukee y luego de Superior, en la primera diócesis, siendo él responsable en la década de los 50, o sea, estamos hablando de hace más de 50 años, un sacerdote que ha muerto hace 60. Más de 10, ¿no? Este sacerdote, el padre Murphy, fue verdaderamente un depredador entre los más frágiles de las posibles víctimas. Eran niños sordomudos en un hogar que atendía la iglesia. El argumento fundamental del New York Times es que el caso del padre Murphy llegó en algún momento al Vaticano y que el Vaticano se resistió, y especialmente el entonces cardenal Ratzinger se resistió a que este sacerdote fuera enjuiciado canónicamente y que fuera además reducido al estado laical y penalizado canónicamente. El detalle sobre esto, padre, es verdad que esta es una acusación que cae como un cubo de cemento sobre el Papa Benedicto XVI. No, más bien a mí me parece que este es uno de los casos más interesantes, porque aquí podemos ver cómo proceden estos medios para inventar algo, para manipular una verdad y ponerla de tal manera que parezca a quien lee el New York Times, con la autoridad periodística que tiene a nivel mundial, parezca que es cierto, o al menos siembre una duda en los no creyentes, incluso en los creyentes, ¿cómo es esto? Pero por eso mismo yo creo que antes de ver los temas reales del caso, lo que sucedió, lo que no sucedió, yo creo que vale la pena invertir un par de minutos en entender los errores que ocurrieron al escribir este artículo, que manifiestan la mala intención. En realidad son dos artículos, uno fue publicado el 25 de marzo y otro fue publicado el 24 de marzo y otro fue publicado el 31 de marzo por una periodista de apellido Goodstein. Estos dos artículos son sobre este caso terrible, realmente terrible, del padre Murphy, pero no es tanto sobre el caso terrible del padre Murphy y lo terrible de su caso y las víctimas, sino sobre lo terrible de que el entonces cardenal Ratzinger haya como frenado la acusación. ¿En qué se basa este artículo? Y eso es muy iluminador, creo yo, para que todos podamos entender lo que está detrás. Este artículo tiene como fuente principal las actas de una famosa reunión que ocurrió en el año 1998 en el Vaticano con el entonces arzobispo de Milwaukee, el arzobispo Wickland, dos otros obispos norteamericanos y los oficiales de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Estas actas de la reunión son unas actas que efectivamente cuentan lo que se dialogó en ese encuentro. Ahora, ¿cuál se decidió? Y lo que se decidió. Hay dos problemas
en el uso de esta fuente. El primero es que esta acta evidentemente está escrita en italiano. La mayoría de los que trabajan en la Santa Sede son italianos, se escribió el acta en italiano. Se utiliza una versión en inglés, pero el New York Times en ningún momento menciona un dato decisivo, y es que la traducción del italiano al inglés fue una traducción